con la noche de boxeo, que ya sabemos que nos habéis echado de menos, estábamos pendientes de podíamos usar el estudio, ¿no? Pero como no podemos, pues lo hacemos desde casa, que nos da lo mismo, ¿verdad? Ya no nos queda otra. Pues que otra más. Y estos días que se está hablando de las trilogías en el mundo del boxeo, se está hablando de la posible trilogía del Fury con Wilder o la posible trilogía de Joshua con Ruiz, pero son dos trilogías que no apetece a nadie verlas, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo va a terminar la cosa. O si vamos a hablar de dos trilogías de verdad importantes y legendarias en el mundo del boxeo, ¿verdad? Que aparte fue idea tuya, Mateo. Sí, la verdad que podríamos haber elegido entre varias trilogías, unas míticas de finales de los 50, como la de Patterson, Johansson, que fue una trilogía espectacular, con un montón de knockouts, de boxeadores que se fueron a la lona, es espectacular. O podríamos haber elegido una trilogía más reciente, ya de los años 70, entre Durán y de Jesús, en su primera fase, la primera fase de Durán, o ya años más tarde, siempre Durán, pero contra Sugar Ray Leonard, también una trilogía espectacular. Durán, Manos de Piedra contra Leonard, dos grandísimos del boxeo. O más recientes, quizá Barrera Morales de principios del 2000, pero yo creo que, bueno, que lo que hemos elegido, Gonzalo, son, yo creo que las dos míticas trilogías. ¿Cuáles Además, son? siempre recordamos a la gente que tenemos que centrarnos, porque siempre viene gente y dice, ¿y no os habéis hablado de esta y de esta otra? Bueno, claro, que tenemos que centrarnos, el programa tenemos que elegir. Y estas dos han sido, pues, para nosotros son las más importantes. Tú vas a hablar del Gatti Ward, ¿verdad? Exacto, mítica, mítica trilogía. Y yo, todavía más mítica, pues yo creo que es la más famosa de todos los tiempos, que es la famosísima Ali Frazier, ¿verdad? Exacto. Entonces, si quieres, aunque nos vamos a ir cortando. No nos vamos a cortar tanto como cuando estamos en el estudio, porque ahora es más complicado por el lag. Pero yo creo que vamos a empezar hablando del Gatti Ward, ¿verdad? Sí, hombre, Gatti Ward, sí, porque luego hay que terminar con la mítica Fraser Ali, que esas son palabras mayores. Gatti Ward son, para mí ha sido, vamos, y según muchos aficionados, una trilogía espectacular. De hecho, yo animo a que ahora que tenemos tiempo, todo el mundo tiene tiempo para ver lo que les interesa, pues hay que ver esta trilogía porque es una trilogía espectacular entre dos boxadores que en realidad bueno, pues tampoco habían sido de los más grandes de la historia de la boxeo, ni mucho menos, ¿no? No. Algunos datos. Mira, yo no las había visto esta trilogía y la verdad es que me parece espectacular, increíble los combates, pero no son los mejores boxeadores del mundo, precisamente. No, y los datos son evidentes, vamos. Arturo Gatti, un 49, 40 peleas ganadas y 9 perdidas con 31 caos. No está mal, pero tampoco que sean unos, digamos, cifras espectaculares. Arturo Gatti sin embargo, Mickey Ward aún peor, 38-13 con 13 peleas perdidas, ganó 27 veces por KO, pero lo que tiene Mickey Ward es que es un gran peleador y nunca perdió por KO. Y eso, siendo esta trilogía, no haya perdido por KO ninguna de los tres combates es casi milagroso. Además, le ha llegado al gran público por la pelea que hizo Mike Wolver y Christian Bale de Fighter, que estaba basada en la vida de. Sí, sí, exacto, exacto. Esa es una película que, bueno, ya sabes que hay un montón de películas que hablan de boxeo, pero esa es una película también importante y creo que una de las mejores de boxeo, porque bueno, ahonda en algo interesante de la vida de Mickey Ward que ahora vamos a ver. Y yo empezaría por Gatti, que, bueno, Gatti era ítalo-canadiense y digo era que, como veremos, ya está muerto, ya veremos cómo, algo bastante, vamos, impactante. Y pues las peleas que vamos a ver, que esta trilogía tienen una particularidad que son tres peleas una seguida a la otra. Que muchas veces en el boxeo se han hecho trilogías, pero esparcidas en el tiempo. Y en este caso no, son tres seguidas. Eso es lo que vamos a ver en el Ali Frazier, que se fue desde 71 a 75, es decir, pasaron Exacto. 4 años. Sobre todo entre la primera y la segunda de Ali Fraser pasa mucho tiempo. Y luego entre la segunda y la tercera, me parece que es entre la segunda y la tercera es cuando pelea con Foreman. O sea que tenemos un super combate entre medias. Pero en este caso son tres peleas seguidas y además
la pelea de Mickey Ward es la última, o sea, Mickey Ward ya, termina ya con, con eso, ¿no? Digamos, son sus últimas peleas. Normal, además, porque las 3 peleas son brutales. O sea, la cantidad de Brutales. que llevan es increíble. Son brutales. ¿Y cómo llegaba a esa pelea Arturo Gatti? Arturo Gatti llegaba habiendo perdido contra De La Hoya, ni más ni menos que De La Hoya. Llega a esa pelea todavía joven, todavía con mucha energía, y luego, ahora hablaremos de las peleas, pero luego seguirá poco tiempo después peleando con Mayweather, y es un combate en el que Mayweather le pasa por encima, que le gana, vamos, por goleada. Yo me alegro de haber visto estos combates porque la imagen que tenía de Gatti era del combate con Mayweather, y la verdad es que no es digno conocer a un campeón como Gatti simplemente por ese combate, ¿verdad? No, además, es casi sorprendente porque uno ve los 3 combates de Gatti con Ward y ve sobre todo cómo esquiva de una manera espectacular, y saca un montón de manos, y luego lo ve con Mayweather poco tiempo después y no esquiva ni una. O sea, que no esquiva ni una. Pero le da pie a entrar luego en los pesos welter, y es cuando luego le gana a Thomas Damgard y pierde contra Carlos Valdomir ya al final de su carrera, porque ya le quedan muy pocos combates a Gatti. Es más, después de perder con Valdomir, rompe la relación con su entrenador de toda la vida, Buddy McGirt, y no sabes quién le va a sustituir para ya lo que es el último combate de su carrera. ¿Quién será su entrenador? Mickey Ward. Sí, ¿no? Es brutal. Mickey Ward, sí, porque se instaura una amistad espectacular entre los dos, muchísimo respeto, y para la última pelea, que será la última pelea contra Alfonso Gómez, que perderá también, será noqueado, el entrenador que prepara para esa pelea fue el mismísimo Mickey Ward. Increíble. Increíble. Una vez que es noqueado en esa pelea, ya en el vestuario le preguntan algunos cronistas, algunos periodistas le preguntan: ¿vas a volver a pelear? Y él dice: sí, pero vuelvo, pero como espectador. Ya está, ya termina ahí su carrera. Y estamos pues ya en el año 2009, cuando el 11 de julio encuentran el cuerpo sin vida de Arturo Gatti en un hotel en Pernambuco, en Brasil, su mujer brasileña. La mujer, bueno, pues en un principio acusada de asesinato, sobre todo porque la correa de su bolso tenía manchas de sangre, y además porque no supo, por lo visto, explicar qué había hecho, cómo había podido estar 10 horas en la misma habitación de hotel con su marido muerto sin darse cuenta. Algo un poco raro. Y luego, sin embargo, la policía y las investigaciones brasileñas la exculparon, con lo cual, a día de hoy, con muchas dudas, la muerte de Arturo Gatti parece ser un suicidio. Pero bueno, ya te digo, con muchas dudas. De estas cosas que se dicen en internet, que no sabemos si es cierto o no, pero es un rumor bastante persistente. Él lo ha medio reconocido. Se dice que el funeral de Arturo Gatti lo pagó Floyd Mayweather. Pero Floyd Mayweather no suele dar, fíjate que le da pompa a todo lo que hace, pero a las obras sociales y benéficas y cuando ayuda a la gente normalmente se lo calla él. O sea que se ha dicho que no fue la rivalidad no fue tal porque, como has dicho, Mayweather le pasó por encima a Gatti, pero le respetaba como campeón, aparte de conseguir el título de él. Y fue como su consagración, ¿verdad? La paliza que le dio a Gatti. Entonces, bueno, se dijo que sí, que le había pagado el funeral a Gatti. Sí, no, son esos gestos que al final muchas personas que no aprecian mucho el boxeo, no piensan que es solo un deporte ahí de brutos y tal. Y sin embargo, hay se instauran unas relaciones humanas increíbles. Algo que luego no veremos mucho en Fraser Ali, pero que en Ward Gatti sí que se ha dado, por ejemplo, o como acabas de decir tú, entre Gatti y Mayweather. Pero bueno, ¿quién era Ward, no? Mickey Ward. Hemos dicho 38-13, 38 ganados, 13 perdidos. Nunca perdió un combate por KO. Irlandés de origen, pero en realidad norteamericano.
Y bueno, pues él empezó a pelear a mediados de los años 80, pero luego entre el 90 y el 91 pierde 4 combates seguidos y decide abandonar el boxeo, que es algo, bueno, pues que deja marcado por esos 4 combates perdidos y se dedica al mundo de la construcción, con lo cual pues cambia totalmente de actividad y años después, en el año 1994, vuelve a boxear, pero gracias sobre todo a su hermanastro. ¿Su hermanastro quién era? Aquí entra en juego una persona, digamos, que tiene una vida de película, que se llama Dickie Eklund, y que de hecho, pues como dijiste tú antes, pues, le hicieron una película. La película Christian Bale hace un papelón porque justo nos describe al hermano de forma increíble, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces la película esa de David Russell, que se llama The Fighter, donde tenemos a un Mark Wahlberg que interpreta a Ward, pero en realidad el gran papelón no es de Ward, sino del hermanastro, que es este Dickie Oakland, interpretado por Christian Bale, que además ganará el Oscar como actor secundario justo por esa película. Pero ¿quién era? ¿Quién era este Oakland? ¿No? Porque al final, ¿por qué tan importante en la vida de Mickey Ward? Bueno, pues fue un antiguo boxeador profesional que peleó entre el 75 y el 85. A ver, no era ni mucho menos, no fue un gran peleador. 19-10 su récord, con lo cual 19 ganados, 10 perdidos, pero como Mickey Ward nunca le noquearon. Y no le noqueó ni siquiera Sugar Ray Leonard, que fue el gran combate que hizo Oakland contra Leonard. Gran combate, en realidad, Leonard le dio una gran paliza, a pesar de que no fuera noqueado al final. Pero en el asalto número 9, me parece, se va a la lona Leonard. El árbitro no lo cuenta porque dice que se ha resbalado, pero, y eso también aparece mucho en la película de Fighter, pues este Oakland va por ahí diciendo he noqueado a Sugar Ray, ¿no? Es verdad que años después dirá, no le he noqueado, este se resbaló, o sea, eso eran tonterías que yo decía. Pero aparte de eso, cuando termina lo del boxeo, cuando termina de boxear, bueno, tienes varios problemas. Un problema es de drogadicción, Sí, le gusta mucho el caballo, y luego otro problema con la justicia. De hecho, acabó en la cárcel, pero una vez que sale de la cárcel es él quien prácticamente convence a Ward de que tiene que seguir peleando y se convierte prácticamente en su entrenador. Eso es. A partir de ahí que Ward es cuando efectivamente empieza, a partir del año 94, su mejor periodo. Pelea 16 veces seguido, ganando 14 veces, se proclama campeón del mundo en el año 2000, cuando le gana a Sean Nery, y un año más tarde, en una gran pelea, también está considerada como la pelea del año, pues pelea contra Emmanuel Augustus. Y esta es la antesala de la trilogía entre estos dos grandes. Se disputaron los 3 seguidos, ¿verdad? Los no... Exacto, los 3 combates para los superligeros fueron el primero el 18 de mayo del año 2002, el segundo seguido el 23 de noviembre del mismo año 2002 y el tercero 7 de junio 2003. Los 3 seguidos, grandes peleas. De hecho, bueno, en eso se parece mucho a lo de Ali Fraser, porque Ali Fraser, la primera pelea y la tercera pelea son las mejores, la segunda no tanto, en este caso igual, la segunda es digamos, la peor de las 3, y sí. Además la primera y la tercera se proclamaron como el combate del año, ¿no? Se consideraron como la revista de Ring como combate del año, las dos, Fraser Ali y Katy Ward. Yo te iba a preguntar, del primer combate, el primer combate que le dan ganador a Ward, pero por split decision. A mí me parece un poco polémico, porque le pasa por encima a Ward, igual que los otros dos no. A mí, personalmente, me gusta mucho más, le veo mucho mejor a Ward. No sé de dónde se saca. No sé, yo te digo, a mí me gusta más Gatti en realidad, porque yo creo, a mí me gusta mucho como pelea Gatti, como peleaba, porque esquiva muy bien. Es increíble ver cómo esquiva, cómo pasa manos, cómo se desplaza.
es súper rápido y lleva muchas combinaciones. Hemos dicho ya que nació en Italia, ¿verdad? También. Exacto, por eso que me gusta. En Cassino, en el sur del Lazio, entre Lazio y Campania, casi entre Roma y Nápoles. No, a mí me gustó mucho y yo te digo, ya ahí hay un momento, porque este combate, Gatti empieza muy agresivo, esquiva muy bien, pasa muchas manos y Ward ya tiene una herida ya en el primer asalto. En el ojo derecho ya empieza a tener una herida, con lo cual ya sabes que cuando un boxeador ya tiene una herida, empieza a sangrar desde el minuto 1, mal va la cosa, ya tiene un problema, ya tiene dos problemas. Uno es el otro, el otro boxeador que le está golpeando, y el segundo, su propio cuerpo, que ya empieza a tener problemas. Un árbitro mítico, Frank Cappuccino, ya en el segundo asalto le dice a Gatti, sube un poco los golpes porque estás golpeando muy bajo. El tercer asalto es espectacular, hay una cantidad de golpes increíbles. Y ya en el cuarto asalto yo creo que es la clave de todo lo que pasa. En el cuarto asalto, el árbitro de otro golpe bajo y le quita un punto a Gatti. Y al final eso le pasará factura. De hecho, Gatti al final dirá, yo creo que no era un golpe bajo, y bueno, es discutible, pero también le quita hierro al asunto. Y dice, bueno, vale, pero lo acepto. Para mí no fue un golpe bajo, pero lo acepto, no pasa nada. Y a partir de ahí, la primera mitad del combate, para mí es Gatti, vamos, de hecho Gatti lleva en 6 asaltos 200 golpes a Ward, casi todos en la cara, son brutales. Pero es verdad que luego Ward reacciona y en el noveno asalto, que para mí es espectacular, y también fue espectacular en la segunda, en el Gatti Ward 2, le Ward tumba a Gatti. Ahí cambia un poco todo y efectivamente, pues de hecho gana en los puntos, gana Ward, pero si vemos el número de golpes llevados al final de la pelea, 150 golpes Gatti, 238 Ward. Pero bueno, gana por decisión mayoritaria, pero gana. Y el segundo quizás que es el más flojete, ¿verdad? Bueno, flojete es muy buen combate, pero no es lo mismo. Sí, es un poco peor, yo creo. Es un poco peor porque, bueno, primero porque Gatti cambia de estrategia, mientras que Ward no, porque Ward le siguen golpeando durísimo. Es que Ward era un boxeador bastante limitado, ¿verdad? Es decir, tampoco tenía muchas posibilidades de cambiar su registro, era lo que era un tío muy duro, pegaba muy bien, pero que encajaba muchos golpes también, entonces tampoco tenía muchos recursos, ¿verdad? Exacto, el Ward es un tío que iba siempre hacia adelante y se ve que siempre es muy agresivo, pero se lleva una cantidad de golpes espectaculares, pero brutales. Gatti también encaja muy bien los golpes, ¿eh? Y se lleva muchos golpes, pero no es lo mismo, tiene más calidad, es verdad. En el segundo combate, Gatti cambia de estrategia. De hecho, yo creo que se acordaba todavía de sobre todo el noveno asalto del combate anterior, cuando se va a la lona y cualquier otro árbitro, yo creo que hubiera parado el combate. Bueno, Sí. de hecho, hay una cosa curiosa que entre el noveno y el décimo asalto, en la esquina de Ward cree que Gatti no va a seguir. Gatti no va a seguir. De hecho, hay una imagen donde Ward ya está celebrando la victoria. Sin embargo, el árbitro se acerca y dice, no, mira, no se ha retirado, que seguís, que os queda un asalto. Y el asalto número 10 es brutal también. Pero yo creo que le había quedado en la cabeza, en la memoria, ese asalto 9 tan dramático, y dijo, yo no puedo aguantar otros 10 asaltos así. Entonces subió la guardia derecha, subió más la mano, se protegió más, llevó más golpes al cuerpo, más que en el primer combate, y luego también, en cuanto se acercaba Ward, iba al clinch, iba a abrazarle. Algo que, por ejemplo, en la primera pelea no lo hizo prácticamente nunca. Y aquí sí que corta un poco el ritmo. Con lo cual, bueno, pues es un combate un pelín menos espectacular, pero con el paso de los asaltos, cuando ya se cansa. Eso lo vamos a ver en común en las dos trilogías de las que vamos a hablar. El favorito, el campeón, se relaja un poco y hay una sorpresa. Bueno, en el caso de Ali Frazier no, porque Frazier era campeón y Ali, entre comillas, el aspirante, aunque le habían quitado el título. Pero aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Es decir, Gatti se suponía que era favorito, era mejor boxeador, pero de alguna forma intentó boxear pues de la forma
equivocada para enfrentarse a un boxeador así. También lo vimos en la otra trilogía, ¿verdad? O sea que tenemos muchas cosas en común. Sí, sí, no, la verdad que sí. Y esta segunda pelea, Ward noqueado en el asalto 3, el veredicto, digamos, de los jueces bastante claro. Fue un combate bastante a favor de Gatti, que Gatti hizo un gran combate. Los tres jueces puntuaron 98-90, 98-91, 98-91, con lo cual, pues vamos, Claro. quedó bastante claro que ganó con soltura, ¿no? El combate número 1 se proclamó como combate del año. Combate número 2 no, evidentemente, porque solo puede haber un combate del año, pero además que fue un poco más flojo. Y el siguiente combate, el combate número 3, fue el combate del año 2003. Y la última pelea, 7 de junio de 2003, y bueno, pues vuelve a ganar Gatti, esta vez por 96-93, 96-93, 97-92. Y también esta es una pelea mítica porque hay de todo, hay los primeros 3 asaltos muy bien Gatti, luego ya reacciona mucho Ward, y de hecho, digamos que aquí el asalto número 4 es fundamental porque Gatti se rompe, se fractura la mano derecha, y sin embargo, a pesar de haberse fracturado a mano derecha, sigue hasta el final, utilizando obviamente casi exclusivamente o sobre todo la mano izquierda, y gana la pelea, pero es noqueado en el asalto número 6, con lo cual una pelea bastante equilibrada. A pesar de que otra vez Gatti esquiva mucho, lleva muchas combinaciones, y Ward, bueno, se lleva muchos golpes. Sí, sí, bueno, como siempre. Era su estilo casi, el parar muchos golpes con la cabeza. Sí, pero la verdad es que son 3 combates increíbles. El primero y el tercero seguramente son los mejores. Incluso el tercero es posible que, porque pasa de todo. Es verdad que seguramente Gatti iba a ganar más fácil si no se hubiera partido la mano. Sí, pero, sí. pero estas cosas que pasan. No, Claro. pero son 3 combates míticos y es una trilogía que, vamos, que seguro que muchos de los aficionados de boxeo ya la han visto, pero otras personas que igual, bueno, pues que se están acercando ahora al boxeo, pues tienen que verlo, porque son combates, sobre todo tienen de todo, tienen mucho valor por parte de los dos, mucha técnica. Y luego, bueno, pues al final también da gusto ver cómo los dos que saben que han hecho unos combates espectaculares, lo primero que hacen es abrazarse y decirse, oye, muy bien, enhorabuena. Y además, incluso después, en la rueda de prensa de después, muchísimo respeto entre los dos. Ya te dije antes que hasta Mickey Ward acabaría siendo el entrenador de Gatti para su último combate, con lo cual gran amistad entre los dos y gran profesionalidad y gran respeto. Eso siempre gusta. Bueno, en la segunda trilogía de la que vamos a hablaros, amistad, sí es verdad que fueron amigos y fueron enemigos a la vez, es decir, se odiaron y se quisieron como nadie, Ali Frazier. En realidad, Joe Frazier fue, en palabras de Ali, el rival más duro que tuvo siempre. Siempre lo comento. Y fíjate que Ali es el más grande no solo por su técnica, por lo que significó, por el movimiento de los derechos de las minorías en Estados Unidos, sino porque además se enfrentó a los mejores en una época complicadísima. No es como ahora que hay 1, 2 o 3 grandes pesos pesados. En aquella época había muchísimos y Ali se enfrentó a todos y a todos los ganó. ¿Verdad? Entonces, de Ali no, ya hemos hablado muchas veces en el programa, no tenemos que hablar mucho, simplemente comentaros que nació en el 42 en Louisville, Kentucky, y se retiró con un 56-5, con 37 KOs. Que no está mal. Pero os tenemos que hablar de Joe Frazier. Joe Frazier nació en el 44, era un poquito más joven, en Beaufort, Carolina del Sur, y se retiró con un récord de 32-4 y 27 KOs, pero las cuatro derrotas es curioso, porque perdió 2 veces con Muhammad Ali y 2 veces con George Foreman. O sea, hacía falta un monstruo para parar a Joe Frazier. No va mal. Entonces, la historia de Joe Frazier es una de las más interesantes del boxeo. De hecho, se dice que sirvió de inspiración para hacer la película de Rocky. Porque sí, verdad, Rocky Marciano y toda la historia. Pero Joe Frazier, su estilo se parecía mucho a Rocky. Joe Frazier era de Filadelfia. Joe Frazier, digamos que era alguien que llegó a ser un campeón de los pesos pesados, un tío bastante pequeñito, medio un 81, un 82, y llegó a lo más grande enfrentándose a unas dificultades tremendas. Fíjate, por ejemplo, nació en una zona rural de Carolina del Sur, fue el hijo número 12 de un matrimonio que se dedicaba a trabajar unas tierras totalmente miserables.
y de pequeñito además sufrió un accidente jugando con un perro que le dejó lesionado el brazo izquierdo, justo el izquierdo, y desde entonces no pudo extenderlo completamente. Que se ve que no le supuso ningún problema porque el gancho de izquierda más brutal del boxeo es el de Joe Frazier, ¿verdad? Pues fíjate, no podía estirar el brazo, pero le daba igual. A él le venía casi bien. Con 15 años se fue de la granja familiar y se trasladó a Filadelfia, donde residiría el resto de su vida. Es como el hijo adoptivo de Filadelfia. Y tenemos que decir que como amateur ganó los Golden Globes de los pesos pesados 3 años seguidos y aparte ganó el oro olímpico en Tokio 64, 4 años después que Ali, pero también lo ganó el oro. Y la verdad es que en el salto como profesional ganó los 29 primeros combates, incluyendo el primer combate con Ali. La primera persona que ganó a Joe Frazier, Joe Smoking Frazier, fue George Foreman en el combate este tan brutal que le hizo... Bueno, la verdad es que tuvieron que parar el combate en el segundo asalto, pero porque le había hecho 7 KOs. Es una cosa que jamás veríamos hoy en día, ¿verdad? O sea, ese combate es espectacular. Aparte vemos a Joe Frazier que está irreconocible porque se había rapado la cabeza. Y la paliza que le da George Foreman es increíble. Pero luego años después ha contado Foreman que él estaba muerto de miedo. Porque no podía entender cómo un tío le tiraba tantas veces y se levantaba con esa cara de odio. Porque una de las cosas que tenía Joe Frazier, que también tiene bastante que ver con los boxeadores que nos has hablado tú, es la capacidad que tenía para sobreponerse a los golpes. Le daba lo mismo. Es decir, si él iba a meterte una mano, aunque fuera yo a comer 5, le daba lo mismo, como vimos en los combates con Ali, ¿verdad? Sí, ¿no? Y en el tercero, sobre todo en la trilogía, en el tercero, vamos, se lleva una paliza que es brutal. Y sin embargo, él seguía adelante con ese estilo que tenía, además de agacharse y de moverse mucho de izquierda a derecha y de ir mucho hacia adelante, ¿no? Y sí, es increíble, pero se lleva una paliza tremenda. Entonces, total, para entender un poquito el orden cronológico, se enfrentó con Ali, ahora os hablaremos del combate, ganó, mantuvo el título de los pesos pesados porque a Ali le habían quitado el título no porque hubiese perdido, sino porque se negó a ir a la guerra del Vietnam y le había sancionado el gobierno de los Estados Unidos y le había prohibido pelear durante 3 años. Le quitó el título y digamos que está en las dos épocas de Ali. La más grande desde un punto de vista técnico es la primera, porque estaba en su plenitud física y además pues podía hacer ese juego que le hemos visto después hacer. Y ya cuando volvió, aunque al principio de su retorno seguía siendo grandísimo y de hecho tuvo los combates más míticos, ya no era exactamente el mismo Ali. Lo hemos hablado otras veces en otros programas. Pero Joe Frazier perdió el título. ¿No? Que es que ahora cuando pelea con Frazier es justo a la vuelta de esos años, ¿no? Eso es. Pero Frazier gana y pierde el título contra un chaval que se comentaba que era una bestia, que era invencible, que es George Foreman. Y en este combate, que también os recomendamos que veáis, aunque estamos hablando de la trilogía, porque la salvajada que hace Josh Foreman con Joe Frazier, eso no tiene nombre y eso jamás lo veríamos hoy en día. Es decir, eso es de estas cosas que el deporte ha evolucionado porque no podemos ver cómo con esos caos alguien que pega tan duro tira 7 veces en 2 asaltos a un boxeador y el árbitro permite que siga, ¿verdad? Luego, por último, deciros que después de perder 2 veces con Ali y 2 veces con Foreman, Joe Frazier se retiró, aunque luego tuvo un amago de volver y tuvo un pequeño combate contra alguien no muy conocido y empató, pero luego se dedicó a entrenar a jóvenes promesas, entre ellas a su hijo, Marvis Frazier, que prometía mucho hasta que le cogió Mike Tyson y le reventó en 40 segundos y se metió a telepredicador. O sea, el hijo de Joe Frazier, que aparte decían que era un clon. Digamos que el estilo de Joe Frazier ya en los 80 contra alguien como Mike Tyson, pues ya no era muy compatible ya. Digamos que había quedado en un estilo un poco de otros tiempos. Y luego, por último, intentó ser cantante, Joe Frazier. Es curioso porque intentó dedicarse a la canción. De hecho, Muhammad Ali, que os vamos a comentar, siempre se estaba riendo de él para picarle. Muhammad Ali era muy amigo de Elvis Presley. Y claro, siempre le estaba vacilando y comentando, pero tú eres muy feo, cantas muy mal, ¿cómo puedes pretender hacerle? Los cantantes son como Elvis, no son como tú. Dedícate a hacer otras cosas, por favor. Te va a haber pegado muy fuerte. Pues te puedes imaginar todas esas cosas. Pero es curioso como intentó tener una segunda carrera como cantante, Joe Frazier. No sabemos. ¿Qué tal le fue? Pues parece ser que no le fue muy bien, pero nadie se atrevía a decirle que cantaba mal. Mejor no decirlo. Solo Ali se lo decía en los programas. ¿Y cómo fue el primer combate entonces? El primer combate, empezamos con la trilogía de Ali Frazier. Seguramente la trilogía más conocida del boxeo, ¿eh? Son unas peleas legendarias.
Os tenemos que decir, como os ha comentado Mateo, que aunque fueron grandísimos amigos al final de su vida, también se odiaron profundamente. Es decir, Ali tenía la costumbre, como ya hemos visto, de provocar a los rivales, de sacarle de quicio, hacer cosas como con Sonny Liston, que le iba a buscar a casa con un megáfono a las 3 de la mañana e insultarle. Es decir, hacer esas rimas que tenía. Era un especialista en la guerra psicológica, pero con Joe Frazier no funcionaba. Joe Frazier le ponían un grado de fanatismo y aguantaba más golpes y tenía más ganas de pelear todavía. Es decir, no le desquiciaba. De hecho, se dice que el árbitro de la primera pelea, escuchó a Ali decirle justo al principio, ¿no? Decirle, sabes que estás aquí con Dios esta noche, ¿verdad? Y el otro le contestó, si eres Dios, creo que te has equivocado de lugar para esta noche. O sea, que era vamos, se metían mucho el uno con el otro. Vamos. Son muy graciosos las ruedas de prensa. De hecho, os recomendamos no solo que veáis estos combates de los que estamos hablando, sino por lo menos porque Gatti y Ward igual no daban tanto juego en las ruedas de prensa, pero Ali Frazier sí, y tenía unos programas de televisión en los que invitaban a los dos y acababan pegándose, acababan zarandeando al presentador. Eso es muy interesante. Sí, de hecho hay una en el combate después de, bueno, entre el primero y el segundo, una semana antes de que se celebrara el segundo combate, pues los dos fueron a un programa de deporte que se llama Wide World Sport para comentar el primer combate y al final acabaron pegándose, o sea, fue una pelea, vamos, los tuvieron que separar, de hecho Frazier se fue, dejó el programa porque por lo visto Ali le había dicho eres un ignorante, le había ofendido mucho y que no se lo tomaba muy bien, pues se levantó y se encaró a Ali y Ali saltó también y una pelea dentro del plató que fue espectacular. Luego, años después, Ali comentó que todo eso era parte del circo que montaba él, que realmente eso no se lo había tomado tan en serio. Y eso lo hemos visto años después, como muchos boxeadores se llaman de todo en las ruedas de prensa, pero luego al final son tan amigos. Es decir, dicen, es que no te tomes en serio lo que te estoy diciendo, esto es parte del espectáculo. Pero Frazier no se lo tomaba así. De hecho, antes de morir, Ali confesó que igual había sido demasiado cruel con Joe Frazier y que le pidió perdón porque realmente se querían muchísimo. Es esta amistad que se ve después de este tipo de combate, que al final surge una amistad muy bonita, pero claro, Ali seguía siendo Ali, Frazier seguía siendo Frazier y chocaban muchísimo. De hecho, hay un programa muy bonito que podéis ver que está Ali, creo que es en Inglaterra, y le dan una sorpresa. Él cree que va a una entrevista y le cambian completamente el formato del programa y le empiezan a presentar, le han hecho una cerrona y le empiezan a traer gente de toda su vida, de su maestro de escuela, la persona que le animó a boxear, los primeros entrenadores que tuvo. ¿Eso cuando él estaba ahí enfermo o cómo? No, se acaba, debía estar medio retirándose, está entre una vuelta y otra, o sea, se le escucha perfectamente y se entiende perfectamente. Y el último invitado es Joe Frazier, y se ve que se le ilumina la cara y dice, oh, Dios mío, Joe Frazier, y le da un abrazo. Con lo cual era una relación amor-odio total, y la que podéis ver siempre. Entonces, por ejemplo, es importante para que entendáis las peleas, tenéis que conocer la historia de Frazier y de Ali, porque es parte del espectáculo, ¿verdad? Pero bueno, la primera pelea, como os hemos dicho, Frazier era campeón y Ali era el aspirante, porque había perdido los títulos por negarse a ir a Vietnam. Y la llamaron ya entonces, como todavía se siguen llamando, esa fue la pelea del siglo. Lo del año era la pelea del siglo, ¿verdad? Y los dos llegaban invictos, Ali con un 31-0 y 29 años, y Frazier con un 26-0 y 27 años. Y el récord era un poco más pequeño el de Frazier, pero porque era más joven. Y la verdad es que la pelea es increíble. Los dos primeros rounds lo gana Ali con claridad, pero ya vemos en el tercero que sale Frazier como un loco. Esto que tenía Joe Frazier siempre tuvo fama de empezar muy flojito, de ser un poco baguete en los combates, era un gran encajador, por lo cual le daba un poco lo mismo comerse varios golpes hasta que aprendía a cómo que tenía que descifrar al rival, pero con Ali pues, le pasó en las 3 peleas, empezó muy flojito. Hasta el tercer asalto no empezó a plantarle cara. La verdad es que ni él mismo se creía, eso podéis ver en el combate, las caras que pone Ali cuando le encajan el gancho de izquierdas, y cada vez que se come un golpe, Ali niega con la cabeza y dice, no me ha hecho daño, como diciéndole al público, como no, a mí cómo me van a meter este golpe. Pero se los lleva y se lleva muchísimo, ¿verdad? Aquí Ali se lleva una cura de humildad impresionante. Siempre se dijo, aparte, que Ali no entrenaba demasiado duro, que era una persona que era, sobre todo ya
parte final de su carrera que entrenaba casi cuando peleaba. Lo dijo, de hecho, Angelo Dundee años después. Dijo, yo creo que parte de los daños que ha tenido Ali al final no ha sido tanto los combates, aunque vemos los golpes que se llevó, sino que en los entrenamientos también se van muchos golpes porque era muy vago a la hora de esquivar. Es decir, no era alguien que se tomara muy en serio su preparación. Pero claro, alguien que era tan bueno, tan genial, supongo que al final se acabó creyendo su propia leyenda. Sí, sí, se la crió y bueno, y eso, en esa pelea, que a mí, sabes que me gusta mucho también ver un poco, no sé cuánto ganó cada uno de ellos y cuánto se pagaba, por ejemplo, para ir a ver el combate del siglo, ¿no? Pues cada uno ganó 2,5 millones de dólares para esa pelea y ¿cuánto se pagaba? ¿Cuánto pagó la gente para ir a ver ese combate en directo? Pues mira, entre $20, el precio más barato, y $150 si querías verlo en primera fila. Y estamos hablando del año 1971, ¿eh? 71 el Madison Square Garden, es decir, que... Exacto. Sí. Bueno, estaban todos, estaban actores, actrices, estaba Frank Sinatra, Woody Allen, estaban todos y se televisó en 50 países. Fue un evento deportivo impresionante. Además, que tenía una connotación también casi política, ¿no? Como dijiste tú antes, porque Ali era un tío que, bueno, pues que luchó para los derechos humanos, los derechos civiles, porque luchó, vamos, se expresó de manera directa y vehemente en contra de la guerra de Vietnam. Un lado, un poco un antisistema, digamos, ¿no? Ali era un poco antisistema y... Había estado asociado a la nación del Islam, se había sido amigo de Malcolm X, que había una parte a la América Blanca que no le gustaba nada todavía en el año 71. Exacto. Sin embargo, Fraser era un poco más el símbolo de aquella América más conservadora, y entonces, bueno, pues ahí también pues, hubo una división entre quién estaba a favor de Ali y quién estaba a favor de Joe Fraser, ¿no? ¿Verdad? Pero aunque la pelea es una cura de humildad para Ali, que no se puede creer los golpes que le estaba pegando ese tío y lo cabezón que es y lo loco que está, tampoco fue os tenemos que decir que no fue, bueno, se ganó por decisión unánime, pero en el 15. Porque estamos hablando, aquí lo vamos a dar cuenta de la cantidad de asaltos que hay, porque el segundo asalto no es por el título. Ninguno de los dos tiene el título. El segundo combate, ninguno de los dos tiene el título. Pero aquí sí hubo 15 combates, ganó por decisión unánime Frazier, pero Frazier se tiró un mes ingresado en el hospital después y había ganado el combate. Para que os hagáis una idea el tipo de combate que es. Fue brutal, fue un combate brutal. Brutal, sí, eso. Entonces, la segunda pelea, la revancha, la llamaron Super Fight 2. Fíjate, no se dejan la cabeza. Esa fue unos años después. Muchos años después, 3 años después, es en el año 74. También lo hicieron en el Madison Square Garden de Nueva York. Y Ali, como has comentado tú, había calentado la pelea tanto que no se esperaron ni para subir al ring. Se pegaron unos días antes en la rueda de prensa. La prensa y los programas que iban también se pegaron varias veces. Se disputaron 12 asaltos porque Frazier había perdido el título con Foreman y los dos eran aspirantes todavía. Aunque Ali venía de ganar a Buster Mathis, humillar a Floyd Patterson, como ya habíamos visto, y perder y después ganar con Ken Norton. También los grandes de los pesos pesados de todos los tiempos. Y la verdad es que aquí vemos que Ali ya salió muy agresivo desde el principio, tenía claro que era un tío muy peligroso Joe Frazier, no iba a relajar, y la verdad es que utilizó una técnica, a mí me gusta bastante, porque cuando ves el combate te da la sensación, entre otras cosas, que la aproximación que tiene Frazier es un poco invencible, porque se debe golpes a alguien muy resistente, se va agachando, y cuando puede tira el gancho de izquierdas, y por mucho que se eche para atrás Ali, se come muchísimos, ¿verdad? Sí. Son manos muchísimas y no hay forma de esquivarlas. Pero Ali intenta unas combinaciones muy rápidas de upper y de ganchos cortos, que los uppers siempre van a funcionar con Joe Frazier, porque claro, Joe Frazier tiene la costumbre. Se agacha siempre hacia adelante, sí. Es verdad. Aún así vemos la resistencia de Joe Frazier. Yo me estoy acordando otra vez de lo que os he comentado, del susto que tenía Foreman encima, porque creía que estaba pegándose con un zombie. Es que no me puedo creer que este tío se siga levantando. Le tiró 7 veces, yo no sé qué hacer con él. Pues con Frazier siempre pasó eso. Es decir, la resistencia que tenía ese hombre. Luego es verdad que al final de su vida se le notaron ya los daños que ha tenido por la cantidad de golpes que se llevó. Pero durante su carrera, la verdad es que asustaba la resistencia que tenía ese hombre, ¿verdad? Sí, era brutal. Y claro, y entre este combate que era el segundo y el tercero, hubo, vamos, el grande Rumble in the Jungle,
del año 74, ¿no? En Kinshasa, entre Ali y Foreman, justamente, y Ali ganó. O sea, con lo cual, cuando se llega al tercer combate entre Ali y Fraser, vamos, tiene pocas chances de ganar. Y aún así es un gran combate. Es verdad que el combate que va en medio, que como os ha comentado Mateo, es uno de los combates míticos de todos los tiempos, de los pesos pesados, en el que Ali, que no era el favorito ya, porque ya se había visto que ya no era exactamente el mismo, que había sido joven y que aparte había perdido con Joe Frazier, y Joe Frazier había ganado había perdido con Foreman, con lo cual Foreman tenía un aura de alguien imbatible. Pero bueno, eso hablaremos en otro programa, del combate que tuvieron en Kinshasa, en el que Ali de alguna forma se metió en la cabeza de Foreman y consiguió ganarle, y ganarle por KO, además. Entonces, en ese combate, además, en ese combate de Ali Foreman en Kinshasa es importante también para la vida personal de Ali, porque es en ese combate, durante ese combate, que conoce a Verónica Porsche, que será luego su mujer. Pero es curioso cómo durante el tercer combate en Manila, él se presenta a Manila, de hecho, pues pasará la historia como el famoso Thrilla in Manila. Sí. Él se presenta a Manila con Verónica Porsche, que no era su mujer, sino que era su amante. Y era su amante desde el año 1974, o sea, desde el año anterior. Y claro, cuando en las ruedas de prensa se presenta con esta mujer, pues ya le preguntan y él la presenta como su esposa. Se entera su mujer, ¿vale? Belinda, que está en Estados Unidos, y lo que hace es coger el primer vuelo, plantarse en Manila y decir, aquí estoy yo, ni amantes ni nada, voy a poner un poco de orden. Y se dice que cuando ya llegó su mujer, él empezó a entrenar, porque antes no se está entrenando nada. Pero es verdad que se enfrenta a Joe Frazier, pues vamos, con esos problemas ya familiares, o se separarían tiempo después y Ali se casaría con Verónica Porsche en el año 1977. De hecho, eso es lo que podemos ver en la película de Ali, de Michael Mann y de Will Smith, que la verdad es que para mí es una decepción tremenda. Ganó el Oscar, yo creo que por cuestiones políticas, pero en realidad es un desastre de película, porque con lo interesante que fue la vida de Mohamed Ali, la cantidad de cosas que podían haber contado, el centrarse en la vida personal de Ali y pasar totalmente por encima del boxeo, pues a mí esa película, por mucho Oscar que tenga Will Smith, a mí no me gusta nada. Y justo habla de esto. A mí tampoco me gusta. Me parece además bastante aburrida y muy lenta, no sé, pero vamos. Pero sí que esa anécdota es interesante, de que se lleva la amante, la presenta como su esposa y la otra, en cuanto se entera, se planta en Manila y a marcar territorio. Bueno, antes del último combate, el Thrilla en Manila, que fue el 1 de octubre del 75, Ali había ganado a Chuck Wepner, que fue una también de las inspiraciones para la película de Rocky, porque era un boxeador muy malo, muy cabezón, que casi gana a Ali y al final se lleva una paliza horrorosa. De hecho acaba con la cabeza hecha una hamburguesa. Pero bueno, ahí estaba Chuck Werner, que ahí estaba los huevazos que tenía ese hombre. Y también había ganado a Ron Lyle y a Joe Wagner antes de enfrentarse con Joe Frazier en la super revancha. Este combate está considerado como también el más grande para mucha gente de todos los tiempos, pero también porque fue visto por 1.000 millones de personas en la época, ¿eh? De hecho, es curioso porque el combate se celebró a las 10 de la mañana, porque era el mejor horario para darlo en directo en muchos países, ¿verdad? Y esto comentó Joe Frazier, y esto va a tener importancia en la pelea, que él imaginaba que hacían unos 49-50 grados en el ring debajo de los focos a las 10 de la mañana en Manila. Y perdieron como 3-4 kilos cada uno simplemente en líquidos sudando. Pero os tenemos que hablar de un poquito de la situación política por la que habían elegido aquí. Estábamos viendo que los países no alineados estaban intentando ponerse en el mapa. Y unos años antes, en Kinshasa, se había peleado Foreman con Ali. Y ahora el presidente Marcos de Filipinas había intentado atraer la atención internacional a su país. El presidente Marcos, que era un personaje de cuidado. No sé si os acordáis de, bueno, los que conocemos un poco la historia de los Beatles, que aparte lo hemos hablado de algún programa con ellos, a los Beatles casi les linchan en Manila, la gira que hicieron en el año 66, porque en su día libre no quisieron ir a tomar té con la mujer de Marcos al Palacio Presidencial. Les llamaron un día a las 10 de la mañana al hotel y le dijeron: ¿qué hacéis? Que todavía no estáis aquí, que os está esperando toda la prensa y el presidente y su mujer para tomar un té. Y dije, no, es que imagínate cómo podían estar los Beatles aquí en el momento. Y
No sé muy bien cuál fue la consigna que soltaron desde el Palacio Presidencial, pero los Beatles tuvieron que huir del hotel al aeropuerto siendo linchados. De hecho, al final ellos consiguieron coger el avión en el último momento, pero su manager se quedó en el aeropuerto y les hizo el presidente dejar todo el dinero que habían ganado en los conciertos en Filipinas antes de dejarle irse. O sea, era un personaje de cuidado. Pues con este hombre, unos años después, fue con el que negociaron a Lee Frazier para hacer el combate Thrilla en Manila en Filipinas. Pero verdad que es curioso cómo en aquella época estaban las tensiones de los dictadores que estaban intentando llamar la atención. Ya, y sí, sí, era, claro, además en un periodo de plena Guerra Fría, ahí había que sacar un poco la cabeza, ¿no? Sí, pero Y fíjate, blanquear un poco la imagen también. Eso se ha visto muchas veces en otros sitios también. bueno, lo hemos visto en el último Joshua Ruiz, Arabia que Saudí. en Arabia Saudí, que tampoco es un sitio muy común, pero ya podéis ver como en la historia del boxeo muchas veces ha habido combates muy importantes en sitios bastante poco típicos, por lo menos. Bueno, también como podéis imaginar, Ali había calentado este combate otra vez. Estaba haciendo rimas constantemente con Frazier, de hecho le estaba llamando gorila constantemente, y hizo algo, para a ver si puedo hacerle justicia a esto, dijo algo así como It will be Aquila, Anathrila, Anachila, when I get the gorilla in Manila. Estaba constantemente, todo eso mientras tenía un peluche de un gorila y le pegaba puñetazos. Es decir, porque a Ali siempre le gustaba decir que él era muy guapo y que los campeones de los pesos pesados deberían ser guapos como él, no como un tío tan feo como Sonny Liston o alguien que en palabras de Ali con esa cara debería ser donada a un museo que la que tenía Joe Frazier. Este tipo de cosas, cuando se las decía a alguien que encima no tenía mucho sentido del humor como Joe Frazier, pues se calentaba el combate hasta este punto que casi se estaban matando antes de subir. Pero una vez ya, hablando del combate en sí, podemos deciros que Ali ganó los dos primeros asaltos fácil, otra vez, en su línea. Frazier empieza muy despacito, pero llegó un momento a partir del tercero o cuarto que intentó utilizar el rope a dope, la técnica que le había funcionado con Foreman, que es echarse para atrás y dejarse golpear. Con Frazier no... Claro. Con... Pero con Frazier no es buena idea. Frazier era un auténtico fanático y le castigaba el cuerpo de una forma inhumana. Entonces se dio cuenta que no podía hacer eso. Y la verdad es que creo que fue en el cuarto o en el quinto asalto, los dos por separado se le dijeron al entrenador que no sabía si podían seguir el combate porque el calor y el cansancio que tenían era tan grande que decían que creían que les iba a dar un infarto. Es decir, decían que... Solo el cuarto quinto asalto, me imagino, llegaron al 14. Eso es, pero ya estaban comentando esas cosas. En el noveno, de hecho, le dijo Ali a Angelo Dundee que ese combate, que cuando terminó el noveno, dijo, esto es lo más cerca que he estado de la muerte, yo, hasta ahora, este momento. O sea, no podía creer entre los golpes que le daba Joe Frazier, el calor que tenía, el cansancio, decía, esto no... De hecho, lo comentaba muchos años después Mike Tyson, que decía que cuando estaba mal en los combates se acordaba de esa frase que dijo Ali, dice, después de esto, ¿tú crees que estás mal? Tú imagínate el noveno asalto en Manila contra Joe Frazier. Y la verdad es que Frazier, a partir del noveno décimo, empieza a tener problemas porque vemos como... Luego se dijo años después que estaba empezando a recibir muchísimos golpes en el lado izquierdo. Y es que había comentado años después que había tenido un accidente entrenando en el gimnasio y había quedado prácticamente ciego del ojo izquierdo. Entonces las manos derechas de Ali no las veía. De hecho, le estaba preguntando a su entrenador, esto ya es más complicado encontrar esos vídeos, pero yo los he visto, le decía, dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No ves esas manos? Y dice, es que no las veo, no veo la mano derecha, no veo la mano derecha. Y la verdad es que en el asalto 13 vemos que ya no se podía ver casi por la inflamación que tenía Frazier y de hecho le sale el bucal volando, uno de los golpes, ¿verdad? Llegan al 14 y eso es dramático, ¿no? Porque están los dos sentados y por lo visto se cuenta que le estaban esperando a ver quién, como en un western, ¿no? A ver quién de los dos se levanta o no se levanta y uno de los dos no se levanta. Y quedaba solo un asalto y sin embargo no pudo. Por el desarrollo del combate que Ali iba a ganar, porque aparte Ali ya había cogido un poco el juego a Frazier. Frazier estaba dañado, se estaba llevando golpes, no veía bien. Y de hecho, la razón oficial es KO técnico, pero porque el árbitro para la pelea. Otra cosa es que Ali siempre dijo, no, es que no se levantó.
pero no quedó muy... Pero Joe Fraser se enfadó muchísimo porque dijo, no, yo lo quiero destrozarle y tal, pero vamos, ya no tenía sentido. Pero luego es verdad que Ali dijo también que estaba él también pensando en retirarse, con lo cual ha habido un momento ahí en el que se podía haber retirado Ali incluso antes que Fraser, ¿no? Entonces fue un poco pues un momento del boxeo mítico, ¿no? De esto de que igual ese combate lo podía haber perdido Ali porque no tenía intención de levantarse tampoco. Y lo que pasa es que no se levantó primero Fraser. Estamos hablando de dos boxeadores que tenían una fuerza de voluntad brutal y Ali iba ganando el combate. Entonces, suponemos que hasta que no se cae ese muerto, pero es verdad, es curioso que se lo pensó y al final el que abandonó antes fue Fraser, pero ninguno de los dos se llegó a levantar Exacto. Ali es para levantar los brazos porque le han dicho que ya ganaba, si no, no se habría levantado de la banqueta. Y es curioso como en la rueda de prensa luego Ali puede decir Joe Fraser es el mejor boxeador del mundo después de mí. Como siempre. Pero bueno, luego, años después, Prince Nassim Hamed siempre decía cosas así, pero ya sabíamos de dónde venían esas cosas. La verdad es que siempre dijo que había sido su rival más difícil. Es verdad que con otros perdió. De hecho, contaba años después, porque también fue muy amigo de Josh Foreman, como Ali le llamaba a Foreman y le decía, enfréntate tú con Ken Norton porque yo no puedo ganarle, a mí este estilo se me da muy mal, pero tú le vas a machacar, por favor, enfréntate. Luego, por otro lado, cuando Foreman volvió y llegó a ganar el título con 45 años, luego tuvo una segunda llamada del ring que estuvo a punto de volver a pelear contra Mike Tyson y Ali le llamó para quitarle la gana, es decir, no se te ocurra volver, George, para pegarte con Mike Tyson, que ya eres muy mayor. Y yo creo que aquí dejamos las dos trilogías, ¿verdad? Sí, porque además digamos que Ali prácticamente jubiló a Fraser porque después de la trilogía Fraser peleó otra vez perdiendo contra Foreman y perdió en su último combate contra Floyd Cummings y ahí se quedó, ahí se retiró uno de los grandes boxeadores de la historia del boxeo. Smoking Joe Frazier. Luego ya para terminar, para hablaros un poquito de la actualidad, como llevamos mucho tiempo sin hacer un programa, nos llegamos a hablar de la victoria de Fury con Wilder, que yo la verdad es que no sé si estaba muy convencido que fuera a ganar Fury, pero la verdad es que fue un repaso en toda regla, ¿verdad? Hombre, yo te diré que yo creía que iba a ganar el otro, ¿no? Wilder. Aunque Wilder ya sabes bien que no me gusta nada. No me gusta nada ni como es, ni como pelea, ni como persona. No me parece... Vamos. Pero, de hecho, me alegré que perdiera, la verdad. O sea, porque no es... dicho esto, tampoco que Tyson Fury me emocione, ¿eh? O sea, estamos hablando de dos peleadores que uno le mete mucho corazón, que es Fury, el otro que le mete mucha Mano derecha. violencia y ya está. Así que, bueno, pues dicen que van a volver a pelear y eso es lo que, bueno, de hecho... La noticia de hoy es que van a dejar, no se sabe, pero están los rumores, está Eddie Hearn hablando con toda la crisis del coronavirus que se están aplazando combates sin Eddie, se está hablando de dejar en suspenso la revancha y que se peguen por fin Joshua y Fury. Es la noticia de hoy, ¿eh? Sí. Ya nos gustaría a todos que fuese algo así para el verano, para después del verano. La verdad es que Wilder quedó un poco en evidencia, ¿verdad? Porque Fury, no, como dices tú, no es un grandísimo, a nosotros no nos encanta, pero está un poco la duda quién es mejor, Wilder, Fury o Joshua, ya lo veremos en estos meses, esperemos, pero a Wilder le puso en evidencia, ¿verdad? Vio que no era una persona capaz de dar un paso para atrás, que era un tío muy limitado y que cuando le quitas su mano derecha acercándote a él, cuando le cortas la distancia no hay problema, ¿verdad? Y luego Fury pega duro, o sea, Fury pega duro. Entonces, cuando nosotros creíamos que, bueno, que Wilder encajaba bien, bueno, encaja bien cuando no le tocas tanto. En el fondo, aquí no encajó nada bien, vamos. Wilder es alguien bastante ligero. Entonces, porque es muy delgadito. Entonces, claro, con los pesos pesados, cuando te pegas con alguien realmente fuerte, lo que está siendo muy gracioso en las redes sociales, y os recomendamos a todos que lo sigáis, es a Dillian Whyte, que es el aspirante número 1 al cinturón verde, al WBC,
que le tuvo esperando durante un año Wilder, y le tenía unas ganas horrorosas, y es un tío muy salado, muy gracioso, podéis ver las entrevistas, la última entrevista que le hicieron, el tío salió descojonándose, esperando la risa. Hombre, porque la excusa que se inventa Wilder por haber perdido, diciendo que el traje que se había puesto, que pesaba 40 kilos, le había afectado y que entró ya cansado, hombre. 40 libras. Son 40 libras, o sea, ¿cuánto es eso? 18 kilos. El campeón de los pesos pesados no se puede echar 18 kilos encima. 18 kilos solo. Bueno, pero bueno, aún así, eres tonto. O sea, si crees que te afecta eso, pues no lo pongas. Pero vamos, entró ahí como si fuera un marciano y lo utilizó como excusa, que me parece fatal. Y luego Dillian Whyte también en su Instagram está picando a ver si consigue, ya que no van a pelear con él, porque el título está entre Joshua o Wilder. Dice, a mí que me va a caer, pues está intentando picar a Andy Ruiz, mandándole vídeos de gordos bailando. La verdad que está muy gracioso el pique que tiene Andy Ruiz y Dillian Whyte en Instagram. Así que estos días que tenéis tiempo, aparte de ver los combates, podéis seguir estos Instagram de los boxeadores como calentando las peleas, porque están muy divertidos, ¿verdad? Sí, sí. Luego, bueno, algunas cositas. Por Oscar de la Hoya ha donado $250.000, que lo he leído en The Ring, para una fundación que está luchando contra el coronavirus. Bien, estas cosas. Y luego, sin embargo, lado negativo de todo lo que está pasando con el coronavirus, y Joe Sanders le han suspendido la licencia porque ha tenido la brillante idea de decir que en este periodo de cuarentena, pues seguro que habrá hombres que pegarán a sus mujeres. O sea, así algo por lo hizo, sí, es verdad. Estaba en The Ring también estos días. Pero bueno, lo demás, yo creo que, bueno, pues hasta que no se pueda salir de casa, habrá que ver antiguas peleas como las que hemos comentado esta noche. Así que a ver si se anima la gente que nos sigue. Claro. Y aparte recordaros que ahora vamos a cambiar la página de Instagram, vamos a estar en Noches de Boxeo, vamos a separar un poco los dos programas, así que suscribiros todos a ese canal. Muy bien. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Chao.